Quédate escuchando, sigue la charla, viene el lado B de Izquierda Podcast. Bueno, continuamos la charla. No quería dejar de recomendar que vayan a estos cuentos y los lean porque, bueno, Casa Tomada es como que no necesita mucha introducción porque todo el mundo es muy de lectura obligatoria también en la secundaria. Es un cuento brillante y además, les repito, es tan corto que te deja con ganas. Casa Tomada está en Bestiario. Sí, Bestiario. Qué libros hermosos que tiene Cortázar y tanta producción que me olvido de dónde son los cuentos. Utopista del Sur también, que están todos los fuegos, el fuego. Tal vez el mejor libro de Cortázar, no sé, polémico. Polémico, podemos debatir. Podemos debatir un rato de cuál es el mejor libro de cuentos de Cortázar. Final del Juego tiene mucha prensa. Y a mí Bestiario me gusta mucho, todos los cuentos son como sierra perfecta, así en la forma, pero te dispara para un montón de lados. Apa. Se pone bohemio después en otros también. Ok. ¿En cuál y las armas secretas? ¿Qué me decís? Que está el perseguidor. No me acuerdo. El perseguidor es... ¿Qué querés que te diga? Bueno, me rindo. Me rindo, las armas secretas no. Final del Juego es muy lindo y tiene como esa cosa adolescente, ¿no? Tiene como una cosa para leerlo en la adolescencia, no sé, es como que no te lo pierdas. Totalmente, sí, yo lo leí en la primaria. Ahora no quería dejar de traer otro cuento de Cortázar, que yo tengo una denuncia para hacer, porque fue, ¿cómo se llama? Cuando te roban propiedad intelectual. Fue sustraído por Woody Allen para hacer Medianoche en París. ¿En cuento serio? El Otro Cielo, Yo vi la les película. recomiendo que lo lean. No, me lo confundí con La Noche Boca Arriba. El otro Cielo es un cuento de todo un grupo de cuentos que tiene Cortázar sobre pasajes y galerías, que te hace mucho acordar también a Benjamin y Baudelaire y qué sé yo. Y París, en el que el personaje, claro, pasa de un barrio, que no me acuerdo cuál será, si será Banfield o no, en Buenos Aires, en los años 50-60, hace como un traspaso a París, tiene todo un amorío ahí, con una prostituta en París, así todo muy romantizado, por supuesto. Y bueno, tiene mucho que ver también con esta película que para mí ahí hubo el robo a mano armada. Chorro, Woody Allen chorro. Lo dijimos acá en Izquierda Podcast. Yo quiero defender todos los fuegos del fuego y decir también que está La Salud de los Enfermos, que puede que sea tal vez uno de los cuentos más lindos de Cortázar. Bueno, no sé si estamos entreteniendo a alguien porque estamos nombrando títulos y no estamos contando nada, pero igual no quiero dejar de decir que vayan y lean estos cuentos, que lean el de Bioy porque es... A mí me pareció excelente porque me pasó que tiene tantas vueltas el cuento que primero no me di cuenta que estaba leyendo un cuento policial y de repente se transformó en un cuento policial y tuvo varias idas y vueltas súper interesantes y mucho nivel en la escritura. Está muy bien narrado, así que no se lo pierdan. Vayan a buscar Perjurio en la Nieve. Bueno, también además de reflexionar sobre las obras literarias de estos autores, podemos hablar un poquito de Cortázar, por ejemplo. Él como autor, como persona, más allá de su producción literaria, era muy sensible a la realidad política y social, a la lucha de clases. Incluso criticó duramente los imperialismos de Francia, de Norteamérica y también fue un acérrimo crítico y denunció muchísimo la dictadura en Argentina. Bueno, sí, Cortázar tuvo 30 años de producción literaria y en el medio es interesante ver en Argentina y en el mundo, en medio de tantos cambios políticos, también cómo Cortázar se suma a un montón de inquietudes, cómo se va a Francia, a una capital política del mundo, y cómo vive la cocción y después la realización del Mayo francés. Y eso influye muchísimo y tiene libros hermosos como Modelo para Armar, reflejando también lo que han sido esos procesos. Y también
para sumar otra idea, Cortázar vuelve a Argentina y es despreciado por... Bueno, Alfonsín no lo recibe a Cortázar. Lo que se dice sobre todo es que tenía una ideología muy de izquierda. En ese momento tan convulsionado donde, bueno, nuestra posición, obviamente Alfonsín jugó para el mantenimiento del status quo y de la burguesía en el poder. Y en ese sentido jugó mucho para el lado derecho, aunque se lo pinte mucho como padre de la democracia o alguna cosa así, jugó mucho para el lado derecho y hizo sobre todo concesiones a la parte derecha, no a la parte izquierda de la disputa de la sociedad. Y en ese mismo sentido con Cortázar, que no fue recibido, que no fue aclamado, a pesar de ser de los grandes autores por voto popular, diría yo, de la Argentina, que se ganó ese lugar perdurando por propio mérito de su literatura en generaciones y generaciones y generaciones en nuestro país. Así que bueno, entre eso y bueno, y lean Rayuela también, ¿no? Que es como... me parece el punto culmine de la genialidad de Cortázar, pero bueno, es una opinión mía. Lo que tiene igual para pensar también es esta idea de que durante la vida de Cortázar se reflejan distintos momentos en los que él empieza a irrumpir también su pensamiento político adentro de los cuentos. La realidad irrumpe y golpea de distintas maneras, y para mí de una manera muy poética y muy linda también, reflejando tal vez una persona que ideológicamente no tenía todas las ideas siempre clarísimas, o que no era un partidario acérrimo, convencido, pero que reflejaba grandes sensibilidades de la época. Totalmente, o sea, si uno piensa, los escritores, todos los del siglo XX, están atravesados por todos estos procesos sociales que se destinan las cosas más para izquierda, más para derecha. Se puede pensar que el periodo, no sé, más a la izquierda de Cortázar tuvo que ver con el Mayo francés y con todo el enfrentamiento que hubo muy desde la juventud en Francia a la guerra imperialista en Argelia. Y así también, o sea, se dan carne a debates que atravesaron todo el siglo XX y toda una generación de escritores muy comprometidos con la realidad social, que incluso llegaron a pensar y a protagonizar debates sobre cuál es la función del arte, cuál es el rol de los artistas, qué tipo de arte tenemos que hacer para llevar una mayor toma de conciencia de clase, cómo el arte puede servir a la revolución, que son debates que atravesaron todo el siglo XX y que se plantean desde distintas posturas. Nosotros hoy estuvimos trabajando con el fantástico, el género fantástico, y la posibilidad que tiene de, digamos, plantear la realidad no como algo totalmente ordenado y racional, sino de mostrar más bien las contradicciones, ¿no? Que nosotros decíamos, parte de contradicciones reales, la lleva como a su última instancia, las exagera, vuelve literal, lo metafórico por medio del fantástico, y así, bueno, es que uno puede debatir sobre todas estas contradicciones que vimos, por ejemplo, en Casa Tomada. Eso fue un gran debate sobre las formas, sobre los géneros en el siglo XX, hay distintas posturas. Es muy conocida, bueno, la postura de la URSS ya burocratizada y el stalinismo con el realismo socialista como única forma de producir arte, y con la censura totalmente de todo el proceso anterior, que acompañó muchísimo a la Revolución Rusa y que está tomado en Literatura y Revolución por Trotsky como compañeros de viaje de todas las vanguardias artísticas que había y todo lo que tenían para aportar, como decías, o sea, tal vez no con un proyecto político que coincidiera 100% con lo que se plantea, digamos, desde un partido, pero bueno, que son justamente, o sea, aportan también con sus ideas, con su sensibilidad sobre todo, y que tienen la posibilidad de que, bueno, literatura es como, no sé, yo pienso siempre que la literatura o el cine son formas de llegar y de instalar debates a partir de esa sensibilidad que generan, que tal vez un discurso político a veces, o sea, cuesta más, ¿no? De instalar estos debates, que siempre es una discusión. Más allá del realismo socialista y esta imposición, también hay otros autores como Lukács que planteaban una visión más didáctica, más pedagógica de la literatura, que en el medio del siglo XX, con todas las revoluciones que hubo, con los procesos del Holocausto, de Auschwitz, de la contrarrevolución, habla mucho de esto de que la realidad se presenta a las personas como caótica, como desordenada y como sin sentido, y eso es clave. El sinsentido. Desde muchas corrientes artísticas, mucho en el cine también se toma ese sinsentido y se producen obras de arte que, o sea,
reproducen eso y como que se trabaja con el absurdo y cómo empezó a surgir todo eso y películas que vos tal vez las ves y decís no entiendo nada, o sea, una persona así normal dice no entiendo un carajo qué está pasando y bueno, se trabaja también eso con el absurdo, en literatura también, muchos cuentos de Kafka que parten de eso, la desrealización de la realidad o ver la realidad como una cosa que no se entiende y el problema de no entenderla es que uno no puede intervenir sobre ella. Me hizo acordar, no sé si conoces a Copy. Que hace teatro. Conozco, escuché, pero ok. no mucho. No, Copy tiene muchas novelas, muchos cuentos, en los que también juega con una idea así también de que se va perdiendo. O sea, por momentos la realidad se va transformando, el mundo va mutando. Y además, bueno, también desde una sexualidad oprimida, la de él y demás, y se va metiendo en un mundo cada vez más caótico. Y por momentos es como que todo pierde toda cordura. Que es una mezcla también del ambiente social, digamos, pero también reflejaría en un punto. Yo no soy un erudito en el tema, lo leí por gusto, digamos, no leí grandes análisis, pero pareciera también hablar a veces de esos personajes que reflejan un autor que se pierde en este mundo, su subjetividad en este mundo aparece como aplastada o desnaturalizada por cómo es el capitalismo. Totalmente, frente a esa realidad que nosotros como marxistas la entendemos como llena de contradicciones, pero de todas maneras, o sea, vemos un sentido y una forma de operar sobre eso. Hay distintas posturas, ¿no? O sea, tomamos esto de Lukács que trataba desde el realismo y de reconstruir una épica, darle un sentido a la vida humana, que cada accionar tenga un sentido en la vida de una persona y o sea, crear artísticamente algo que en la realidad uno no percibe así, digamos, ordenar la realidad literariamente para transmitir una idea de, bueno, generar un orden en el caos y que se entienda, bueno, cuáles son las relaciones que están por debajo de la superficie que nos permiten entender cómo funciona la realidad. Esa sería como una opción. Después me das el pie también para que vaya introduciendo el próximo episodio de Izquierda Podcast, Literatura y Pandemia, donde vamos a estar trabajando con Distancia de Rescate, que es un libro de Samantha Schweblin. Y ahí, bueno, o sea, esto que venimos planteando nosotros también desde el marxismo en base a la pandemia, ya está o sea, que se desatan virus en todo el mundo y cómo surge esto, de dónde surge, cómo se puede resolver, de cómo puede ser que el capitalismo, con todas las potencialidades que tiene, genere fuerzas destructivas de la humanidad, cuando en un primer momento se pensaba como un progreso que a través de la ciencia y la técnica se iba a elevar el nivel de vida de la humanidad. Bueno, ¿qué es lo que está pasando ahora en el medio de ese caos? Y sin hacer spoilers, bueno, hay literatura también que trata ese tema y es muy interesante para pensarlo. Me da ganas de meterme en el libro porque es hermoso y tiene como una atmósfera de terror, cuando en realidad no sé si de terror sería la palabra. Sí, siniestro, inquietante. Yo lo empecé a leer en un viaje en colectivo y no lo pude soltar hasta que me bajé. Casi me paso de donde me tenía que bajar porque la verdad que te atrapa totalmente y, o sea, uno empieza a leerlo y necesita que se aclare qué carajo está pasando. Samantha Schweblin, recontra mil, mega recomendada para leer. Distancia de Rescate, el libro. Yo además les recomiendo que lo lean para la próxima, para poder seguir una charla que para mí va a ser apasionante acá con Lu. Pero también, si después tienen tiempo, lean 7 casas vacías, que es un libro también muy divertido, que tiene un poco de todo. Pero bueno, me parece, volviendo a esto, que hay como lo más interesante, lo que me resulta más interesante es ver cómo se refleja a veces la realidad en lo irreal, en lo fantástico, y que, bueno, estos elementos que a los ojos de los autores y en la literatura aparecen como ajenos a la realidad, aunque en el cuento están, no sé cómo sería la palabra, normalizados, por decirlo de alguna manera, o marcados como reales, que es parte de esa característica, sin embargo muestran un mundo o reflejan autores que viven en un mundo donde las cosas no siempre parecen reales. No siempre parecen reales porque son irracionales. El capitalismo es irracional. Entonces, cuando esto se cuela en la literatura,
me parece a mí, aparece lo más apasionante. Por eso a uno le gusta tanto a veces leer a Cortázar, leer a todos estos genios. Autores argentinos muy buenos. Así que bueno, nos vemos la próxima en un nuevo capítulo de Izquierda Podcast. La vamos a estar invitando más adelante también a Lu para hablar de Samantha Schweblin y esperemos que para hablar de muchos libros más.